Sí. Hermanos, muy buenas noches. Gracias a Dios podemos estar juntos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Me decía mi esposa, pero acuérdate que tienes media hora nada más para compartir el tema. Así es que bueno, esperemos que el tiempo lo podamos aprovechar correctamente. Vamos a abrir nuestra Biblia, segunda carta del apóstol Pablo para Timoteo. Y mientras la buscamos, les comento, van a ir apareciendo en pantalla algunas citas, así es que sería bueno si las pudiéramos ir buscando, tal vez así en las 3 filas que tenemos, una cita a cada fila como para aprovechar un poquito el tiempo. Y bueno, si quiere usted llevar notas, pues también. Ok, voy a poner en pantalla algunas imágenes de algunas películas que creo la mayoría hemos visto, y lo que tienen en común es la motivación, es decir, aquello que mueve, que impulsa al personaje para hacer lo que hace. Por ejemplo, en la película de Buscando a Nemo, lo que impulsa al pez padre es el amor hacia su hijo, que es el único hijo que le queda después de la muerte de su madre, de su esposa, ¿no? de los demás huevecillos. Es eso, ¿verdad? Y bueno, si no la ha visto, pues ya no le voy a decir más. En la película de El Rey León, es tal vez este momento quiebre, ¿no? En la película donde el mono usa ahí una filosofía medio extraña, ¿no? Pero le dice al león, él vive en ti, tu papá vive en ti, ¿no? Y como que de repente eso hace que recapacite el hijo pródigo, ¿no? Y que regrese a su reino. Y bueno, por si no la han visto, pues ya ahí después la pueden ver. Y bueno, esta trilogía del Señor de los Anillos, no sé si conocen a este personaje, es un amigo de Frodo Bolsón, el famoso Sam, y lo que le motiva a emprender este viaje tan largo y peligroso es el amor que tiene hacia su amigo, ¿no? Esa hermandad, y bueno, incluso lo lleva a cargar a su amigo en brazos cuando ya no puede, ¿no? El buen Frodo Bolsón. ¿Conoce usted tal vez algún personaje, alguna película? Estuve tratando de buscar algunos otros que sean tal vez conocidos, y tal vez ahorita pasó el festejo del mes patrio, y tal vez ahí hay algunos personajes que tuvieron alguna motivación para hacer lo que hicieron, ¿verdad? ¿Y conoce usted alguno que haya dicho que su motivación haya sido: yo hago esto por mi capitán, yo hago esto por mi jefe, hago esto por mi presidente, o soporto esto que estoy pasando por mi jefe, por mi presidente, ¿no? ¿Lo podría decir usted tal vez de su trabajo? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios sí nos habla de alguien que sí dijo: yo estoy soportando esto por mi capitán, y es el apóstol Pablo, o fue el apóstol Pablo. Si usted abre su Biblia en la carta de segunda de Timoteo, es pues la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. El apóstol Pablo está encarcelado, está sufriendo. Ahí vamos a ver en el capítulo 2, versículo 9, que él está sufriendo como el peor de los criminales, así lo estaban tratando. Y el apóstol Pablo está consciente que él está cerca de la muerte. Él escribe esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, y al final de la carta le dice: cuando vengas, trae esto y esto y esto. No sabemos si Timoteo llegó a ver a Pablo, pero sabemos que el apóstol Pablo falleció o murió, o más bien fue muerto a mano o por órdenes de Nerón, como resultado de este encarcelamiento. Y bueno, algo muy interesante, hermanos, es que en esta carta el apóstol Pablo no es un testamento diciéndole: te dejo los libros, te dejo mi capote, ¿no? Te dejo pues las ofrendas, te dejo los diezmos, ¿no? De lo que se recoja. No es una carta que detalle que él es inocente y que él está siendo tratado injustamente, que exponga algunas quejas de parte de Pablo. No es tampoco una nota suicida, porque pues el apóstol Pablo fue muerto. Y tampoco es una carta del apóstol Pablo
lamentándose de su condición. Es más bien una carta que anima a Timoteo, como ya lo hemos visto, a sufrir por causa del Evangelio. Es, tal vez poniéndolo de otra manera, es una carta que anima a Timoteo a tomar el toro por los cuernos, a ir a la batalla, a pelear, a luchar e incluso hasta dar su vida y ser valiente por el Señor, por nuestro capitán. Un comentarista ha resumido esta carta de la siguiente manera: es la responsabilidad individual, en este caso de Timoteo, en un tiempo de fracaso colectivo. Pablo le dice a Timoteo: te dejé en Éfeso para que corrigieras todo esto, pero tú eres responsable por ti mismo, ¿no? Y hay un versículo muy bonito que dice: haz esto y si lo haces te salvarás a ti y a los que te van a escuchar. Bueno, el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, vamos a leerlo juntos. Dice de la siguiente manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, hemos llegado hasta este momento en la vida del apóstol Pablo, la vida de Timoteo, y estamos seguros que vamos a ser confrontados cada uno de nosotros con tu palabra y deseamos que tú hables a nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos ver de tu palabra qué quieres de nosotros y que lo podamos llevar a cabo también, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues es un llamado a la guerra, es un llamado a estar firme, a no mirar atrás, y sería bueno, ¿no?, que cuando estudiáramos un pasaje o un libro de la palabra de Dios, lo pudiéramos dividir en partes o pudiéramos hacer un bosquejo de este libro, como para entender un poquito mejor de qué habla. Y yo pongo aquí en pantalla un bosquejo de el hermano MacArthur, de precisamente este capítulo, 2 de Timoteo 2, y él lo pone de esta manera: los patrones de un hombre de Dios. Y da 8 ejemplos o patrones, ¿no? O ¿cómo le podríamos llamar?, ¿no? El machote, lo que se debería calcar en un hombre de Dios, de los cuales pues ya vimos al menos 4, ¿verdad? Ahí con nuestro hermano Memo y nuestro hermano Alejandro, ellos estuvieron hablando acerca de esto, ¿no? Y bueno, el hermano MacArthur pone 8 ejemplos, podríamos decirlo así, en este capítulo. Ahora, yo quisiera nada más recalcar que los ejemplos que pone el apóstol Pablo dan la idea de que tienes que esforzarte, tienes que trabajar por mucho tiempo antes de ver el resultado, ¿no? Por ejemplo, un atleta, ¿cuántos años se prepara un atleta antes de ver el resultado, ¿no? Nuestro hermano Alejandro hace 8 días nos decía: pues sembramos y tal vez lo más rápido es en 2 meses, pero en 8 o 9 meses también, dependiendo, ¿no? Y en todo ese tiempo hay que mantenerse firme y soportando las dificultades. Otro hermano, el hermano Constable, lo divide de esta manera, al menos el capítulo lo divide en 2 partes. La primera sería el mandato de soportar dificultades, como ya lo leímos, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, sufre penalidades. Esa es la primera parte de este capítulo. Y la segunda parte, él la pone como un mandato de permanecer fiel. Entonces, creo que esto nos ayuda un poquito a entender o a tal vez memorizar, llevar un poquito más en el corazón el pasaje. Pero bueno, yo lo dividí a como yo quiero, ¿verdad? A como yo sentí, y lo puse de esta manera. La primera parte ya la vimos, es un mandato a sufrir, es un mandato a servir, es un mandato a soportar dificultades. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no, esto no va a ser fácil de aquí en adelante. Y la segunda parte, Pablo le dice: pero hay una motivación, ¿no? Así como el soldado, su motivación es el capitán, así como el labrador, su motivación son los frutos, así como el atleta, la motivación es la corona, pues también para el creyente hay una motivación. Y las voy a poner aquí en pantalla, ahorita los vamos a leer. La primera parte sería Cristo, es la motivación. Después están aquellos que
fueron antes de mí en el Señor y después las promesas del futuro. Entonces yo quisiera tomar esto y dividirlo de esta manera, al menos los versículos que nos corresponden, y ahí está mal la cita en la última parte. Las promesas del futuro serían del versículo 11 al 13. Así es que bueno, dicho esto, les invito a ponernos de pie y a leer los versículos del 8 al 13, que son los que vamos a estar pensando en estos días, en esta semana. Será bueno que estuviéramos también repasando, meditando en casa lo más que se pueda. Vamos todos juntos, del 8 al 13. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, pueden tomar su lugar. Entonces, pensemos un poquito en la motivación para el servicio. Me gustaría que usted viera, diría mi hermano Memo, hacerlo un poquito interactivo. Versículo 8. ¿Cómo podríamos dividir el versículo 8 o qué enseñanza puede usted sacar acerca del Señor Jesucristo en este versículo? O tal vez dicho de otra manera, ¿no? El que Cristo sea una motivación para Timoteo. ¿Cuáles son esas bases para la motivación de nuestro Señor Jesús? Su resurrección, ¿es verdad? Antes de eso, del linaje de David. Entonces, bueno, yo quisiera pensar un poquito ahí en el tema del linaje de David. ¿Y por qué cree usted que Pablo le dice a Timoteo del linaje de David? ¿Por qué no le dice que él es el creador? ¿Por qué no le dice que él es el juez a quien Timoteo dará cuentas? ¿Por qué no le dice algún otro atributo o nombre de nuestro Señor? Bueno, Pablo no desarrolla aquí en esta carta las explicaciones o las razones que le da a Timoteo, pero sí podemos entender que Timoteo había escuchado muy bien del apóstol Pablo todas las enseñanzas, y si fuéramos a las demás cartas podríamos entender y desarrollar las enseñanzas. Pero vamos a ver, abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 1. Bueno, a ver, aquí a los de mi lado derecho vamos a pedirles que busquen Mateo 1:1. Luego aquí en medio Isaías 11:1 y aquí de mi lado izquierdo Apocalipsis 22:16. ¿Ok? Muy bien, bueno, la cita que no les dije que buscaran es Hechos capítulo 13, y Hechos capítulo 13 es precisamente una predicación del mismo apóstol Pablo. Entonces yo quise tomar Hechos capítulo 13 porque Pablo menciona muchas cosas acerca del Antiguo Testamento y va desarrollando en su mensaje todo esto. Voy a leer los versículos 22 y 23. Dice: quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, entendemos que a David, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así es que, bueno, aquí Pablo ya está diciendo, Dios había prometido un Salvador a través de David y Dios lo cumplió. Vamos a ver Mateo capítulo 1, por favor, alguien que quiera compartirlo en voz alta. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Muchas gracias. Y qué interesante que Mateo inicia su evangelio diciendo que es hijo, no en orden cronológico, ¿verdad? No dice primero hijo de Abraham, que primero fue Abraham, y luego dice hijo de David. Primero dice hijo de David y después dice hijo de Abraham. Y bueno, algunos ven aquí que el evangelista Mateo quiere hacer énfasis primero en que Jesús venía del linaje de David como rey de los judíos, pero también menciona a Abraham porque en Abraham la promesa es bendición para todas las naciones, ¿no? Y al parecer el libro de Mateo se divide de esa manera. Un rey hacia los judíos rechazado por ellos que termina siendo bendición para todos los demás. Y lo podemos ver a lo largo del desarrollo del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, ¿qué frase decían los magos o dijeron los magos cuando fueron buscándolo? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No? Y la frase que se pone también en la cruz tiene que ver con eso, ¿no? El rey de los judíos. Ahora, Dios le dio a David una promesa en segundo libro de Samuel y en esa promesa hablaba acerca de uno de los hijos de David que sería hecho rey. Esta promesa no se cumplió en Salomón, así es que a lo largo del Antiguo Testamento se desarrolla que vendría uno más. Por ejemplo, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Gracias. Y otros pasajes como Jeremías 23 y muchos más se van desarrollando de esa misma manera. Así es que, bueno, de David a Isaías ya pasaron muchos años, como 200 años más o menos, y a Isaías dice, no fue Salomón, saldrá un vástago. Tampoco fue Roboam, tampoco fueron todos los demás, ¿no? Tampoco fue Ezequías, Josías, etcétera. Va a venir uno. Ahora, la mayoría de judíos para el tiempo del Señor esperaban al hijo de David. Y algunos de ellos le llamaron por este nombre. ¿Puede usted recordar a algunas personas, hombres y mujeres, que le llamaron de este nombre al Señor? Hijo de David. ¿Quién le dijo hijo de David? Los ciegos en Jericó. Bien, uno de ellos dice la Biblia que es Bartimeo. ¿Quién más? Una mujer que no era judía, la mujer cananea, la mujer sirofenicia, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. ¿Y quién más le dijo hijo de David? Fue un grupo de personas. Cuando el Señor toma un burrito, en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, y otro evangelio dice Hosana al hijo de David. La gente entonces sabía, estaba inmersa de esto, y ellos le dicen, tú eres el hijo de David. Pero interesante que se lo dicen porque ellos piensan que como David vendría a librarlos de sus enemigos y que como David vendría a poner su reino ya en la tierra. Y bueno, es algo muy interesante. De hecho, justo estoy también estudiando un poquito ahí el tema de Bartimeo. Y vamos rápido, ya que me preguntaron, hermanos, vamos rápido. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10 y el versículo 32, ahí tal vez en su Biblia si tiene la división, dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte y el Señor Jesús en el versículo 33 les dice a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Versículo 34 dice al final, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Él les está diciendo claramente, vamos a Jerusalén y me van a matar. No que era rey, no que entró como rey a Jerusalén. Y bueno, mire, luego versículo 35 dice petición de Santiago y de Juan. Y bueno, no fue de ellos la petición, ¿no? Llegó otro evangelio, dice que fue la mamá. Y versículo 37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, aquí dice gloria, otro evangelio dice reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así es que el Señor les dice, me van a matar, y ellos están solamente escuchando, vamos a Jerusalén y ahí voy a poner el reino. Y ellos se acercan y le dicen,
cuando pongas tu reino, queremos uno y uno. Pues no les está diciendo que va a morir. Y luego adelante, versículo 46, es Bartimeo, el ciego. El ciego vio mejor que los que tenían vista y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Luego el Señor desarrolla esto también en el capítulo 11, es la entrada triunfal, la que llamamos la entrada triunfal. Y miren, en el capítulo 12, el Señor Jesús le pregunta en el templo, versículo 35, 12:35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, el tiempo no nos da para seguir desarrollando todo esto, pero este versículo de Mateo 12, del 35 al 37, da pauta para Apocalipsis 22, 16. Por favor, alguien que lo pueda leer. Gracias. Dice: yo soy la raíz, o sea, yo doy la entrada a David, ¿no? Y yo soy también el linaje de David. Es hijo de David, pero David mismo dice: Él es mi Señor. Y solamente el creador de David, hecho carne, pudo haber dicho esto. Así es que bueno, creo que podríamos resumir el linaje de Jesús como el hijo de David, que tiene derecho al trono, el que viene a cumplir todas las promesas a David para el pueblo de Israel. Y podríamos también decir que el que Jesús haya sido descendiente de David y que haya nacido como descendiente de David afirma su naturaleza humana. Y creo que Pablo eso le está recordando a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesús, que Él cumple las promesas a David y que Él es hombre. Pero también ahí alguien más ya nos dijo, ¿verdad? La siguiente parte para recordar en 2 de Timoteo es lo que Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y bueno, otra vez, aquí están en pantalla las citas. Hechos 13 del 32 al 38, el Salmo 2:7, Salmo 16:10, Isaías 55:3, Lucas 1 del 31 al 33, hablan acerca de lo que nuestro Señor Jesús vendría a hacer. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 13, Pablo va a tomar las citas que están ahí en chiquito, del Salmo 2, Salmo 16 y de Isaías 53, y Pablo va a decir que esas profecías se cumplen en Jesús, que es el linaje de David. Y bueno, justamente el mismo rey David en el Salmo 2 da una profecía respecto del Señor Jesús, que se cumple en el Señor Jesús, y Pablo dice: ¿se acuerdan que David mismo dijo esto? Entonces, Él es el hijo de David, Él es el rey que tiene derecho al trono porque Dios le ha resucitado. Ahora, un comentarista dice lo siguiente: el argumento de Pablo era que Dios había resucitado a David, le había prometido un Salvador de entre sus descendientes. Dios había cumplido esa promesa al resucitar a Jesús como el Mesías, a quien identificó como su hijo al resucitarlo de entre los muertos. Vamos por favor a Hechos capítulo 13 y vamos a leer solamente ahí un versículo que usa el apóstol Pablo. Hechos 13, versículo 33. Bueno, desde el 32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así es que Pablo le está recordando a Timoteo que es a través del Señor Jesús que se cumplen nuevamente las profecías que Dios había hecho respecto de David, como del Señor Jesús como descendiente de David, del linaje de David. Y Pablo toma estos versículos del Salmo 2, Salmo 16, e Isaías 55 y los aplica al Señor Jesús en el momento que Él resucitó. Y entonces Pablo les dice, porque el Señor Jesús resucitó y cumple estas promesas, estas profecías, Él es el Rey. Y Él es el que tiene derecho al trono. Ahora, también sabemos que el Señor Jesús resucitó no por ser hombre, sino resucitó porque Él es Dios. Y el hermano MacArthur dice, si vamos a esperar que venga Dios y se haga carne, esperaríamos que fuera sin pecado. Y Jesús fue sin pecado. Esperaríamos que Él hablara y que enseñara de la palabra de Dios, y Él lo hizo. Esperaríamos que Él fuera sin tacha y nadie pudo dar testimonio en contra de Jesús. Y eso fue lo que pasó. Ahora, creo que si juntamos, ¿no? o resumimos, el linaje de David, que él fue hombre, que fue resucitado de los muertos, que Él es Dios. Y después Pablo le dice a Timoteo una tercera cosa como para pensar ahí de nuestro Señor. Regresamos a 2 de Timoteo. Versículo 9. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Según este versículo, ¿qué otra razón podría ver usted o ve usted para pensar en nuestro Señor o motivación para el servicio, para la vida cristiana? Que la palabra no está presa. Y yo pensé en eso. Timoteo, acuérdate que Él es hombre, acuérdate que Él es Dios y acuérdate que su palabra no está presa. Y es bien interesante, ¿verdad? Que Pablo no le dice, Timoteo, ¿tú vas a cambiar vidas? No, es la palabra. No le dice, Timoteo, esfuérzate porque de ti dependen los cristianos. No. La carta a los Hebreos nos dice que Timoteo fue preso. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Así es que Timoteo siguió predicando, Timoteo fue encarcelado también, pero el mismo Dios que planeó enviar a su hijo a través de David, de Abraham, es el mismo Dios que va a continuar su plan de redención a través de la historia. Y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, Timoteo, no depende de ti y de mí, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está encerrada en 4 palabras, en 4 paredes. La forma en que Dios decidió expandir su reino y predicar el evangelio aquí en la tierra fue a través de hombres y mujeres, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que después prediquen también la palabra. Y yo puse lo siguiente, mientras uno, Pablo estaba encerrado, estaba en la cárcel, afuera había uno que le iba a enseñar a más y que esos le iban a enseñar a más. Y hermanos, podemos o estamos viviendo en un tiempo bien cómodo para los cristianos, ¿verdad? Porque no estamos siendo perseguidos, porque no somos 2 como Pablo y Timoteo, aunque eran más, ¿verdad? Pero por decirlo así, somos millones, hermanos. El día domingo vienen 5 hermanos a dar testimonio de que se han unido a las filas del Señor, de que ya lo hicieron. La palabra de Dios no está presa. Y mientras nosotros estamos aquí reunidos el día de hoy, allá afuera hay millones a lo largo del mundo que están dando su vida por el Señor. No estamos solos, hermanos, y será muy bueno que eso también lo tengamos en mente. Por eso puse la imagen del pez, un pez que cuando yo era joven, hace
como 2 años, ¿verdad? Que cuando yo era joven estaba muy de moda entre los cristianos, ¿no? Había pulseritas, había calcomanías con ese pez y parece como, pues como una imagen que pudiera ser que yo pensaba, pues creo que los cristianos no somos de imágenes, pero cuando entendemos un poquito el trasfondo, era una marca que ponían los cristianos en las calles, en sus casas, en las catacumbas, y unos ponían la forma del pez y otros ponían las iniciales. Y esas iniciales significan, bueno, si del griego las pasamos al español, Jesús Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Y era una manera que tenían los primeros cristianos de comunicarse y de decir, aquí hay uno más. Y no está presa la palabra de Dios. Y justo la otra semana, si el Señor nos lo permite, yo quiero tomar algunos minutos para hablar de ejemplos de cristianos en la iglesia primitiva. Bueno, 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para... Y los dejo que se equivoquen ustedes mejor, ¿verdad? Ok, vamos juntos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 Timoteo 2:1, ahorita vamos a regresar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios no está presa. Y una cosa más por la que Timoteo debía de animarse a sufrir y a soportar las inclemencias de la persecución es el día del Señor. Pablo no menciona como tal aquel día, pero miren, aquí nada más en la primera carta, 2 Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, va a llegar un día en el que el Señor me va a dar mi recompensa. Y creo que Pablo no tiene tanto en mente la recompensa, sino el día del Señor es lo que Pablo está esperando. Versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Y 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí hay tal vez una diferencia muy grande entre grupos de cristianos, ¿no? Sobre si el reino ya está establecido. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, el reino todavía no está establecido, pero todos, hermanos, concluimos con que el Señor es del linaje de David, Él tiene el derecho al trono y Él ha sido resucitado, y todos concluimos con que un día los creyentes estaremos ante su presencia y en ese día recibiremos recompensas si es que obramos bien y o no, ¿verdad? Así es que bueno, terminamos pensando en esto. Para Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, la motivación principal que debes de tener es Cristo. Cristo. Piensa en Cristo. Acuérdate de Cristo. No te olvides de Cristo. Y yo quiero hacer unas preguntas en esta noche, también para mí, ¿verdad? ¿Es Cristo su motivación para el servicio? ¿Qué le ha mandado Dios a hacer, hermano? Tal vez Dios le ha mandado limpiar aquí el local, tal vez apoyar con refrigerios los sábados, poner gasolina, ir por niños. Tal vez el Señor le ha puesto para enseñar en la iglesia, tal vez para repartir folletos, para capacitar a otros, para tocar, para estar allá atrás con los controles, ¿no? Tantas cosas en las que podemos servir al Señor. ¿Cuál es su motivación? Pero ¿sabe qué? Que también no es solo aquí, hermanos, es allá afuera también. ¿Qué le ha puesto el Señor a hacer allá afuera? Tal vez el Señor le ha puesto a ser un médico, un doctor, es lo mismo, ¿no? Bueno, médico, enfermero, ¿no?
un camillero, un juez, un ingeniero, lo que usted haga, hermanos. Es también parte de la vida cristiana. ¿Y cuál es su motivación? Tal vez es el dinero, el legado, la herencia, la fama. Tendrá usted tal vez que cambiar su perspectiva de ver las cosas y pensar correctamente que la motivación principal debe ser Cristo. ¿Está usted dispuesto a sufrir, a desgastarse, a poner tiempo, a poner esfuerzo, a poner dinero, recursos, a animar a otros, a estudiar, a ser encarcelado, a morir por Cristo? Porque de eso se trata la vida cristiana. Y ¿está usted listo para decirle al Señor, estoy listo, Señor, para sufrir por ti? ¿Cuál cree usted, y ya lo vimos, cuál cree usted que en este capítulo 2 es la clave para que Timoteo diga, yo estoy listo? Yo sugiero, hermanos, que la clave es el versículo 1. Vamos a leerlo juntos, 2 Timoteo 2:1. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora aquí voy a decir algo que lo revisé algunas veces en internet. Yo no soy un experto en griego, pero el versículo que aquí se traduce en nuestro español como esfuérzate, en español da la idea de quién era la responsabilidad, ¿de Dios o de Timoteo? Timoteo, tú esfuérzate. Y si tú fallas, no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Porque es un verbo que está en voz activa. La responsabilidad cae en Timoteo. ¿Pero qué cree? Que esta palabra en el griego es en voz pasiva, pero no en voz pasiva completamente, sino en voz media. Y yo le decía a mi papá, ¿sabías que hay voz media? Bueno, en español no hay voz media, pero en griego sí. Y la voz pasiva sería, tú pues, hijo mío, sé esforzado o recibe esfuerzo de. Tal vez sería la voz pasiva. Pero, mire, voy a poner aquí en pantalla, como no es una traducción, no me vayan a aventar piedras, ¿verdad? Sino es como una paráfrasis. Y parece ser que la mejor idea para transmitir lo que en el griego es tú pues, hijo mío, sé fortalecido, y esa es voz pasiva, por Dios. O sea, Dios te va a dar el poder, la fuerza, al mismo tiempo que tú te sigues esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Al mismo tiempo que todo depende de Dios y es la soberanía de Dios, también la Biblia nos muestra que hay una responsabilidad humana. Así es que, a final de cuentas, ¿no?, es la gracia, el verdadero poder que transforma nuestras vidas y nos capacita como cristianos para vivir y sufrir por causa de Jesús. Y un hermano dice, la gracia es la presencia personal de Jesús en nuestra vida, guiándonos, capacitándonos, dándonos esperanza. Es su poder personal, su presencia personal y su espíritu obrando en nosotros. La Biblia latinoamericana la traduce de la siguiente manera. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Así es. La gracia es la fuente, Cristo es la fuente, la que me da la fuerza, y yo tengo que echar mano de ello, ¿no? Creo que esa es la mejor manera. Hermano, ¿qué le hace falta a usted? ¿Es Cristo su motivación? ¿Está usted listo para sufrir? ¿Se dejará fortalecer en la gracia del capitán? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pedir de la gracia de nuestro Señor, hermanos, una gracia que está disponible para usted de manera personal, para mí y para todos los que amamos su venida.